Mary Alice Brandon nació en Biloxi, Mississippi, en el verano de 1901. Su madre, una mujer de espíritu delicado y ojos soñadores, siempre decía que su hija tenía algo especial, no solo por su risa contagiosa o su manera de ver el mundo con un brillo curioso en los ojos, sino porque Alice, como solían llamarla, parecía saber cosas antes de que sucedieran. Desde muy pequeña mostraba un don inquietante. Sabía quién llamaría a la puerta antes de que lo hicieran. Advertía a su madre cuando su padre llegaría de mal humor y siempre adivinaba exactamente qué regalo recibiría en su cumpleaños. Al principio, su madre lo encontraba encantador, como si su hija tuviera una intuición excepcional. Pero a medida que Alice crecía, sus corazonadas se volvían más precisas, más claras, más imposibles de ignorar. Un día, cuando tenía 8 años, mientras jugaba en el jardín, su madre le pidió que entrara en la casa. Alice, sin apartar la vista de la cerca de madera, respondió con naturalidad: «No puedo ahora. La serpiente aún no ha llegado». Su madre se quedó paralizada. Antes de que pudiera decir algo, un siseo inquietante resonó entre las hojas secas. Y entonces, justo frente a ellas, una serpiente de cascabel se deslizó por el suelo, su lengua vibrando en el aire. Su madre gritó y la alejó de un tirón, con el corazón latiéndole en el pecho como un tambor. Esa fue la primera vez que su madre entendió lo que realmente significaban esas visiones. A partir de ese momento, la relación entre ambas cambió. Su madre ya no solo la miraba con cariño, sino con un temor soterrado que Alice no alcanzaba a comprender. Su padre, en cambio, nunca había tenido paciencia con ella. Para él, su hija era una niña rara, una distracción, una vergüenza. Cada vez que Alice tenía una de sus visiones, la reprendía con severidad. «No digas esas cosas, Mary Alice», le advertía con frialdad. Nadie quiere escuchar tonterías de una niña que inventa historias. Pero Alice no las inventaba. Sabía lo que veía. A los 10 años, tuvo su primera visión de algo realmente trágico. Estaba jugando sola en su habitación, cuando de repente se sintió mareada. Su vista se nubló, y en su mente vio la imagen de su tío William, un hombre alto y risueño, cayendo de su caballo. Su cuerpo impactó contra el suelo de una manera antinatural, y Alice supo, en lo más profundo de su ser, que jamás volvería a levantarse. Corrió escaleras abajo, llorando, intentando advertir a su madre, pero cuando intentó explicar lo que había visto, su padre la fulminó con la mirada y la hizo callar. Esa misma tarde, un mensajero llegó a la casa con la noticia. William había muerto en un accidente de equitación. El miedo en los ojos de su madre era palpable. A partir de ese momento, Alice aprendió a callar sus visiones. No hablaba de ellas, no intentaba advertir a nadie. Pero el miedo de su madre era como una sombra, una que no tardó en oscurecerlo todo. Su padre, cada vez más impaciente con su comportamiento extraño, comenzó a distanciarse. Alice sentía la tensión en la casa, los susurros de los criados, la manera en que su madre se mordía los labios cada vez que ella tenía uno de sus episodios. El tiempo pasó y Alice creció, pero su don no desapareció. Sus visiones eran más fuertes, más claras, y entonces llegó la noche en que su vida cambió para siempre. Alice tenía 19 años cuando sucedió. Una noche despertó de un sueño inquietante con una visión terrible. Vio a su madre cayendo al suelo, un charco oscuro expandiéndose bajo su cuerpo y a su padre de pie sobre ella con una expresión gélida. Desesperada, intentó advertirle, pero su madre solo la miró con tristeza y le acarició el rostro. «Todo estará bien, Alice», susurró. «No tengas miedo». Y al día siguiente, su madre murió. Oficialmente fue un robo. La policía dijo que habían entrado a la casa y la habían atacado, pero Alice sabía la verdad. Lo había visto. Su padre lo había hecho, y lo peor era que nadie la creería si intentaba decirlo. Durante semanas estuvo sumida en una tristeza profunda, pero en lo más hondo de su ser, sabía que su padre planeaba algo más. No podía probarlo, pero lo veía en su futuro, en sus pesadillas, en sus visiones fragmentadas. Y entonces una tarde, los hombres de un sanatorio llegaron a casa. Alice no tuvo tiempo de correr. Su padre la había declarado enferma mental. La encerraron en un hospital psiquiátrico, un lugar frío y sin alma, donde los gritos eran ahogados por puertas de metal y los pacientes no tenían voz. La obligaron a tomar medicamentos que la adormecían, le aplicaban tratamientos de electrochoque para curarla de sus alucinaciones. Pero lo peor no era el dolor. Lo peor era saber que su padre había querido deshacerse de ella de esa manera, enterrándola en un lugar donde nadie jamás la escucharía.
Y entonces, en la oscuridad de ese hospital, vio su destino. Lo vio en una visión tan clara como el amanecer. Un hombre con ojos rojos, observándola desde las sombras. Un vampiro. Supo en ese instante que él sería su fin. Pero también vio algo más. Un rostro diferente. Un hombre con expresión noble, piel pálida como la luna. Supo que él la salvaría. Y así fue. La noche en que el vampiro atacó, Alice sintió el mordisco como fuego en su piel. Pensó que iba a morir. Pero lo que despertó después ya no era la frágil Mary Alice Brandon. Era otra cosa. Un ser con sentidos agudos, con piel de mármol, con una mente clara como nunca antes. Era fuerte. Y lo primero que supo fue que ya no era prisionera de nadie. Dejó atrás el hospital y vagó sola por el mundo durante años, guiada solo por sus visiones. Vio a Jasper antes de conocerlo. Vio a los Cullen antes de saber quiénes eran. Sabía que tenía un propósito, que no estaba sola. Y un día, en un café de Filadelfia, cuando vio a Jasper entrar, supo que su espera había terminado. Se acercó, sonrió y dijo: «Llevo mucho tiempo esperándote». Jasper, sorprendido, no supo qué decir. Pero Alice sí. Sabía exactamente cómo terminaría su historia. Juntos encontrarían a su familia. Y así, el futuro que había visto por tanto tiempo, por fin se hizo realidad.